Bien, entonces en el día de hoy veremos las redes de adelanto. Para ello simplemente cambiamos esta característica que habíamos visto en la red de atraso, en donde este parámetro era la variable A, que estaba entre 0 y 1, la variable de diseño. Eso significaba que estaba más cerca el polo del origen que el 0, ¿de acuerdo? Con esto A entre 0 y 1. Entonces simplemente lo cambiamos y lo hacemos esta variable mayor que 1. Entonces, para cambiar un poco que se note la diferencia, le cambiamos incluso el nombre al parámetro, pero podríamos haberle dejado el mismo nombre. Bueno, simplemente ese parámetro ahora lo llamamos B y decimos que es mayor que 1. Y el otro, pues ya no lo llamamos T1, sino lo llamamos T2. Vale. Eso hace que el polo y el 0, esta B mayor que 1, hacen que el polo y el 0 cambien en su alejamiento al origen. Entonces, primero está el 0, ¿de acuerdo? Claro, como B es mayor que 1, entonces esto es más pequeño. Entonces, primero está el 0. Entonces, miren, el bode de un 0 sube. Luego está el polo. Entonces, el bode del polo baja. Se suman, entonces primero va subiendo. Entonces, nos queda esta parte y luego se cancelan las dos pendientes, nos queda aquí constante. Entonces, miren que esta red no atenúa, sino que amplifica un poco en la parte de altas. Bien. Eso depende de qué tan alejado esté el polo, ¿de acuerdo? Del 0. Si el polo está bastante alejado, pues amplifica más. Bien. Característica en la parte de fase, pues es también parecido a una campana, pero en la parte positiva. Claro, primero va el 0, entonces el 0 impulsa la fase hacia arriba. Aquí está, miren. Y el polo impulsa la fase hacia abajo. Entonces primero empieza subiendo y luego empieza bajando. Entonces arranca en 0, aquí en el infinito, luego sube con una campana y luego baja. Otra vez a 0. Y la campana, esta fase siempre es positiva, por eso le llaman red de adelanto. Lo mismo se construía con condensadores y resistencias hace mucho tiempo. Bien, una característica adicional es esto también se presentaba en la red de atraso, pero pues en la red de atraso no era importante. En cambio aquí sí. Es que la campana máxima, o sea, la máxima fase, el máximo de la fase, ¿de acuerdo? Se da a esta frecuencia. ¿De acuerdo? 1 sobre raíz de B por T2. Es decir, tiene que ver con los parámetros. Esa frecuencia, si aquí por ejemplo en la diapositiva la llamamos omega m, está en la mitad geométrica, cuidado ahí con eso, en la mitad geométrica entre el 0 y el polo. Digo geométrica porque es que esto es logarítmico, ¿no? Entonces no da la mitad entre los dos, da la mitad. Es la mitad en la gráfica, pero el número es este. Bien, esa es la mitad geométrica entre estos dos puntos. Bien, esas son como las características, bueno, y entonces, además de esa campana máxima, se sabe que teniendo el valor de esa campana máxima, ¿de acuerdo? Ya tenemos la frecuencia, pero además teniendo el valor máximo de la campana, se puede tener el valor del parámetro B mediante esta relación. No es una aproximación, es una relación exacta, ¿verdad? Entonces, vamos a usar ahora esta relación adicional. Bien. Bueno, como ven aquí, entonces la campana va para arriba, a diferencia de la red de atraso que iba para abajo. Claro, esto nos va a cambiar la forma en que vamos a diseñar, porque entonces ahora podemos usar directamente esta fase, esta campana positiva, directamente la podemos usar para mejorar el margen de fase de un sistema. Entonces, simplemente si volvemos a un dibujo de un bode, entonces vamos a notar que si aplicamos, por ejemplo, en este bode que tiene este margen de fase, si aplicamos esa campana positiva allí, que se va a sumar, multiplicamos el controlador por esta planta, entonces si sumamos estos dos bodes, entonces este margen de fase va a subir. Claro, entonces directamente nos ayuda a mejorar el margen de fase. ¿Ya? Sin embargo, hay un pequeño problema y es que cuando aplicamos esa campana positiva,
¿sí? Al mismo tiempo, en la parte de magnitud, estamos amplificando un poquito en esa misma frecuencia. La amplificación total de la red es 20 logaritmo de B, aquí lo ven. La amplificación que vamos a provocar justo aquí en la campana máxima, que es la que vamos a aprovechar, no es la mitad, 10 logaritmo de B. La mitad en decibeles, 10 logaritmo de B. Entonces, cuando aplique la campana, voy a subir el bode 10 logaritmo de B en ese punto. Y eso no es del todo bueno, o más bien, no es bueno. Porque entonces, listo, le ayudo a la fase, entonces aumento aquí la fase, pero aquí este punto lo subo 10 logaritmo de B. Por lo tanto, esta frecuencia, que es la de cruce de ganancia, se va a mover para acá. Y entonces el margen de fase se va a ver disminuido. ¿Cuánto? Depende de la planta. Es decir, no sabemos a priori cuánto se va a dañar. Entonces el diseño va a depender de la planta. Y entonces ahí se va a convertir un poquito en una, llamémoslo, iteración, en el sentido en que vamos a tratar de escoger un margen de fase y vamos a escoger un factor de cuánto se va a dañar, un número, para sumarle cuánto se va a dañar. Luego que terminemos el diseño, verificamos si no se dañó más de lo que pensábamos, perfecto, porque ya terminamos. Pero si se dañó más de lo que pensábamos, entonces nos toca volver a sumarle un factor un poquito más grande, a sumarle un número un poquito más grande. Entonces, bueno, ahí se va a volver un poco iterativo el asunto, pero digamos que esa es la naturaleza de esta red. Hay una complicación adicional posible y es, supongamos que esta fase de la planta fuera pero muy, muy pendiente, o sea, más pendiente que esta, ¿de acuerdo? Muy vertical. Ahí tendríamos problemas. Podría pasar que iteráramos e iteráramos e iteráramos y nunca lográramos el margen de fase que queríamos. Entonces nos toca abandonar un poquito la idea de poder sintonizar la red de adelanto. ¿De acuerdo? ¿Cuándo puede ocurrir que esta fase sea muy, pero muy pendiente? Cuando el número de polos excede mucho más al número de ceros. A eso le llaman el grado relativo, número de polos versus número de ceros. Si el grado relativo es bastante alto, las fases podrían, dependiendo del lugar donde están los polos y los ceros, tener una pendiente alta. Y entonces, en consecuencia, podría ser que la red de adelanto no nos funcione muy bien. Hay procedimientos alternativos para solucionar eso, pero yo creo que para nuestro curso introductorio no hace falta que conozcamos tanto. Bueno, igual aquí se abre todo el curso de control robusto y todo esto cuando miramos los BODES, ¿no? Entonces, por eso lo dejamos en los conceptos iniciales básicos, porque después ya entra la teoría más fuerte de poderle dar la forma al BODE que nosotros queramos. Bien. Esa es más o menos la explicación simple de la red de adelanto. Claro, lo vamos a hacer con el ejemplo que creo que se queda más fácil de entenderlo que con solo las palabras. Pero era para que tuvieran un poquito el concepto de cómo funciona, ¿no? Aprender que entonces lo que vamos a aplicar es toda la fase que podamos aquí con esta campana para arreglar el margen de fase y luego vamos a ver cuánto se dañó al amplificar un poquito acá. Bien, algunos detalles adicionales es que hay que tener en cuenta que esto es un sistema de primer orden, por lo tanto esta campana no podrá ser más grande de 90. Por ejemplo, tienen ahorita en la planta, tienen un margen de fase de menos 45, ¿de acuerdo? Y quieren un margen de fase de 60. Pues no pueden porque entre menos 45 y 60 hay demasiado, entonces no podrían lograr el diseño porque la campana de aquí máxima es 90. Algunos arreglos adicionales es poner dos redes de adelanto multiplicadas una después de la otra. Claro, entonces ahí ya me da dos redes de adelanto y tengo más fase para subir hasta 180. Bueno, pero esos arreglos, digamos que no los vamos a estar diseñando tan a fondo. Bien,
Otra preocupación que puede surgir de las redes de adelanto es esta amplificación, ¿de acuerdo? Podría o no ser problemática, generalmente dependiendo de dónde estén las frecuencias. Lo que pasa es que como esto va multiplicado por la planta, como la planta siempre va para abajo, si es estrictamente propia, entonces esta amplificación se ve más o menos cancelada por la planta que va hacia abajo. Ok, entonces digamos que ahí la preocupación disminuye. Hace muchos años, cuando esto se montaba con condensadores y resistencias, si esta fase superaba más o menos los 70 grados, el condensador resultante que tocaba armar en esa red era demasiado grande. Y pues entonces ya teníamos problemas de implementación, ¿no? Conseguir un condensador muy grande. Bueno, pero esos eran detalles, digamos, de hace tiempo cuando se hacían las implementaciones. Ahora, como se pueden hacer en elementos digitales, pues no hay, o en amplificadores operacionales, no hay tantos problemas como antes. Bueno, ya sin tanto preámbulo, vamos un poquito entonces a diseñar la red. Entonces, bueno, les recuerdo que básicamente en todos los textos de control está más o menos el algoritmo, ¿de acuerdo? Que pueden leer muy fácilmente para diseñar la red. Algunas variaciones hay por ahí en algunos libros, pero más o menos el algoritmo es el mismo en todas partes. Bueno, entonces aquí les dejo el algoritmo, pero pues lo vamos a hacer en MATLAB ahorita, digamos, todo el procedimiento. Bien, como ejemplo, entonces vamos a tener vamos a hacer el mismo de la vez pasada. Esto con el ánimo de poder hacer una comparación que es muy importante y es poder comparar el resultado de la red de atraso que hicimos la clase pasada y la red de adelanto. Entonces, como queremos comparar esos dos, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Bien. Entonces tenemos esta planta que es la misma de antes. Error de velocidad, aquí perdonen el subíndice que quedó mal puesto, es sub V. Error de velocidad menor al 10%. Entonces miren que vamos a aprovechar para hacerlo un poquito más rápido, porque para esta planta ya calculamos un error de velocidad del 10% y tuvimos que agregar una ganancia que era una K igual a 20. Ok, entonces esa parte del error de estado estacionario ya lo habíamos resuelto para este ejercicio. Entonces eso va a ser bueno porque nos vamos a gastar menos tiempo hoy en resolver el problema, ya que estamos usando el mismo ejercicio. Y vamos a hacer la misma solicitud, margen de fase y margen de ganancia. Entonces noten, con otro controlador diferente vamos a pedir exactamente lo mismo. Y vamos a ver qué logramos. A ver si la robustez no depende del controlador que yo ponga, o si depende, o de qué depende. Bien, vamos a ver entonces qué logramos. Entonces recuerden, margen de fase, 60 grados. Bien, entonces ya arreglamos error de estado estacionario, entonces vamos a recordar que pusimos una ganancia de 20 y vamos a mirar un poco el bode. Entonces aquí tengo un poquito el código, entonces aquí está la planta. Ejecutamos esto. Aquí está el bode y los márgenes. Entonces, miren, bode, la ganancia de 20, el bode de K del 20 por la planta y el cálculo de los márgenes, además del dibujo que va a salir de aquí. Entonces, el código es bastante sencillo. Bien, ejecutamos esto y vamos a ver que nos van entonces a aparecer los valores. Ya de la clase pasada igual los habíamos obtenido, pero pues igual los tenemos aquí otra vez. Entonces, recuerden, aquí están los valores que nos da MATLAB. Voy a ponerlos aquí en la gráfica. Me gusta que la interpretación gráfica porque uno logra ver ahí los márgenes con bastante claridad. Ampliemos un poco esto. Entonces, recuerden, margen, cruce con el 180. Bueno, eso se da por allá en infinito. Entonces, luego por allá en infinito la distancia entre este bode y el 0 de base es infinita. Entonces, margen de ganancia infinita. Bien, perfecto. No había problema con eso. Margen de fase. Bueno, ese sí. Tenemos que hay un cruce aquí, que será la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces esto es, perdón, 10 a la 0, 1, 2, 3, 4 y algo. Entonces veamos aquí, margen de fase ocurre a los 4.25 radianes por segundo y es de 25.2 grados.
Y entonces se piden 60. Recuerden, ya arreglamos error de estado estacionario, ¿no? Entonces eso ya quedó arreglado. Y esta asíntota nos muestra que hay un integrador. Bien, entonces tenemos error de velocidad finito. Y básicamente la elevación de esta asíntota es la que me dice cuánto va a ser el error de estado estacionario. Por eso tenemos las ecuaciones de la constante de error de velocidad y luego el error de velocidad. Bien, para que repasen un poco eso. Bueno, entonces margen de fase nos da 25, nos piden 60. Ok, entonces dijimos que íbamos a poner una campana aquí que sume a estos 25 lo que sea necesario para llegar hasta 60. Entonces vamos a dejarlo a esta misma frecuencia y vamos a subir entonces el margen de fase para que nos dé 60. Ah, ok, bien, hasta ahí todo bien, pero cuidado, entonces, porque se va a dañar un poco. Entonces, ¿cuánto le falta a 25 para, bueno, 25.2, a 25 para ser igual a 60? Ese sería el tamaño de la campana si no se dañara nada. Pero como sabemos que se va a dañar algo, aunque no sabemos cuánto, entonces le sumamos un poquito más, ¿de acuerdo? Esperando, digamos, siendo optimistas de que de que ese número que vamos a añadir va a ser suficiente. Ahí es donde empieza un poco la iteración, en la definición de ese número. Entonces vamos un poquito a código para hacer esos cálculos. Entonces, margen de fase requerido, 60 grados. Bien. Campana va a ser el margen de fase que nos piden, 60, menos el que ya tenemos. Entonces, en el código que tengo de MATLAB, el margen de fase ya está guardado en la variable MF del español margen de fase. Miren, 25.18 es el número ya con todos los decimales. Entonces, lo requerido menos lo que ya tengo, que son 25.18, más, empecemos no tan fuerte, digamos 5 grados. Entonces, vamos a agregarle 5 grados. Esto es lo que estoy suponiendo hacia ojo que se va a dañar. Recuerden, no empiezo de una vez con 40 grados, pues porque si el margen queda demasiado alto, voy a perder un poquito también la parte de desempeño. Tal vez el sistema sea más lento, menos reactivo, menos como que reaccione menos. Entonces voy despacio, ¿no? Y tratar de conseguir los 60. Bien. Esa va a ser entonces la campana máxima. Entonces el cálculo nos da 39.82 grados más o menos. Es lo que necesitamos de campana máxima. Entonces necesitamos que esta campana sea de 39.82. Bien, esta de aquí. Ya con supongo que se van a dañar 5, ya con esos 5 que se van a dañar. Vamos a ver si sí funciona o no. Bueno. Bueno, con eso entonces ya tengo el valor de este pi sub m y entonces aplico esta ecuación para encontrar el parámetro b. ¿De acuerdo? Este de acá. Esto pues es tal cual como poner esto. Entonces lo aplico. Tengan cuidado aquí, de una vez vemos aquí cositas de MATLAB, que este phi sub m está en grados, ¿bien? Pero MATLAB hace las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? En radianes. Ok, entonces por eso ustedes ven aquí adentro el cambio a radianes. Bueno, para poder calcular el B. Bien, entonces calculamos cuánto vale el B. Dice que 4.56. Muy bien, entonces, porque dijimos que ese parámetro tenía que ser mayor que 1. O sea, todo va coherente. Bueno, hasta ahí esta parte más fácil. Ahora, digamos la parte de de cuánto se va a dañar y cómo va a quedar esto. Entonces, ahí repetimos la idea. Cuando tengamos esta campana máxima y la apliquemos, entonces esto se va a amplificar 10 logaritmo de B. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va a amplificar. Entonces yo quiero saber cómo va a quedar. Entonces este punto, miren, hasta aquí, esto se va a mover hacia arriba, 10 logaritmo de B. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde se desplaza este punto? Hacia este lado, pero ¿en dónde queda? ¿Vale? Entonces, en lugar de coger este bode y sumarle 10 logaritmo de B para ver para dónde se corrió esto, pues más fácil trazo una línea por acá por debajo, ¿de acuerdo? Que sea menos 10 logaritmo de B, ¿no? Es lo mismo que haber subido el bode.
Es mejor trazo una línea por acá abajo que sea de menos 10 logaritmo de b, ¿de acuerdo? Y con eso hallo el punto a donde esto se movió. Entonces, primero tengo que calcular, si voy a trazar una línea así, pues primero tengo que calcular cuánto es 10 logaritmo de b. Entonces, 10 logaritmo de b con el signo menos para trazarlo ahí por debajo. Entonces, pongamos esto aquí, evaluémoslo. Son menos 6.59 dBs, eso están dBs, ¿no? Ojo, si lo cambian en absoluto, entonces la ecuación cambia. Entonces, aquí por ahora la ecuación está en dBs. Entonces, menos 6.59. Entonces, trazo una línea, ¿cierto? En menos 6.59 y miro dónde corta con el bode. Y ese es el movimiento que tendría esto si lo subiera, que tendría el bode azul si lo subiera 10 logaritmo de b. Bien, bueno, en lugar de trazar la línea, pues sí se puede hacer, claro, pero pues vamos a hacerlo simplemente con el mouse. Buscamos aquí que la magnitud nos diga 6.59. Entonces vamos a buscar que diga menos 6.59. Bueno, esto está bastante cerca. Entonces, a pesar de que los decimales, digamos, estén un poquito desviados, digamos, la aproximación es buena, no alcanza a desviarse tanto. Bien. Esta sería una ecuación que habría que resolver. Entonces voy a ponerles la ecuación aquí. Entonces, como está en decibeles, pues 20 log. Voy a quitarle le voy a dejar simplemente G, y recuerden que hicimos K por G, que era nuestro 20 por G. ¿No? Cuando el bode de menos 20 logaritmo de K por G es igual a menos 10 por el logaritmo de B. ¿Verdad? Esa es la ecuación que estamos resolviendo. Bien, claro, entonces este menos 10 logaritmo de b nos dio 6.59. Y estábamos buscando el punto en el bode que coincidía con ese. Esta es la ecuación que habría que resolver. Bien, entonces esa es la matemática que hay debajo. Volvamos al bode. Entonces, cuando digo y encuentro este punto, estoy resolviendo la ecuación. ¿Cuál es la solución de la ecuación? Una frecuencia. Bien, ¿la frecuencia cuál es? 6.39. Entonces, el resultado de esta ecuación es una frecuencia. Al hacer esta igualación, la variable es omega. Entonces, despejamos omega, lo resolvemos y encontramos su valor. Entonces, estamos encontrando el valor de omega, al cual el bode cruza con el bode de 20 por G, o de K por G, cruza con el menos 6.59. Con el mouse, aproximadamente esa frecuencia son 6.39 radianes. Entonces, cuando ponga la red de adelanto, entonces este punto se va a subir y esto se va a mover para acá, de tal manera que el punto de cruce va a quedar más o menos por aquí. Más o menos, ¿no? Porque estoy un poquito desviado en los decimales. 6.39 radianes por segundo. Esa va a ser la nueva frecuencia de cruce de ganancia. 6.39. Bien. Verifico. Vale. 6.39. Bien, digamos con eso ya tengo básicamente todo. Ahora me falta decir que, vea que se ve un poquito más, que la campana, o sea que todo este punto, entonces lo voy a insertar en esta frecuencia. Entonces, esa frecuencia que acabo de calcular sería omega m, es donde voy a insertar esta red. Y ese 6.39 es igual a 1 sobre raíz de b por T2. Como ya tengo b, entonces despejo T2. Bien, entonces con eso ya calculo los dos parámetros. Vamos entonces otra vez al código y miren, y resolvamos. Entonces, miren, aquí hago el despeje. T2 es igual a 1 sobre raíz de b por la omega m, que aquí le llamé omega G2, que es la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Entonces encontramos el valor de T2, 0.073. Y con esto entonces ya tengo la red. Incluso vamos a dibujarle el bode. Aquí está la red. Bien, sistema de primer orden, un polo, un cero. Y miremos cómo quedó el bode. Es este medio rojo que está aquí. Entonces miremos. Aplico la red y entonces miren que la red amplifica esa parte y la idea es que este punto lo subió hasta aquí.
Por lo tanto, el margen de fase se nos movería. Estaba en 4.25, se movería por acá. Entonces la campana, vamos a ver cuánto nos da. Entonces dibujamos ahora todo completo. La K por la G por la red, que la llamé C. Luego el compensador completo va a ser C por K, ¿no? Bien, entonces ejecutamos esto. Y aquí está el dibujo azul. Entonces, el dibujo amarillo. La azul, que es K por G, más la roja, que es la red, da el amarillo. Entonces, miren lo que dijimos. Sí, pues subió este punto hasta aquí arriba. Y entonces, la campana se aplicó, iba a quedar aquí, pero como se movió, se corrió el punto para acá y nos queda este margen de fase. Ahí tendríamos que calcular nuevamente los márgenes. ¿Cuál es el resultado? Margen de fase 57.2 a la frecuencia de 638. Sí, ahí por el descuadre, 639, 638. Bueno, pues resulta que casi nos piden 60. Entonces no alcanzó, por un poquito no alcanzó. Si uno, digamos, ya iteró y harto bastante y lo máximo que logró fue esto, bueno, eso sería un buen acercamiento. Estamos a 2.8 grados de lograr el 60 grados, o sea, no estamos tan lejos. Pero bueno, como aquí veo que sí tenemos chance, porque igual la campana todavía es pequeña, es de 39, entonces tenemos opción de mejora. Entonces, iteremos una vez más y seguro que lo vamos a conseguir. Miren que la fase, esto es el otro que uno analiza, ¿no? Miren que la fase ya por este lado está siendo mucho más plana. Entonces el daño que uno espera ya no va a ser aumentando. Si la pendiente siguiera a este lado muy pendiente, si la pendiente siguiera muy inclinada hacia abajo, ahí es donde uno ya diría, uff, tal vez no lo voy a lograr porque se va a dañar más cada vez. Pero bueno, aquí tenemos el chance. Entonces, volvemos al inicio del algoritmo. Ya, entonces dijimos que al comienzo pensábamos que se iba a dañar 5. Esta es nuestra variable para la iteración. Entonces no digamos 5, pues digamos 10. Yo no creo que se vaya a dañar mucho más. Faltan como 2 y pico de grados y la fase está bastante plana, entonces no parece que se fuera a dañar mucho más. Como para decir que me voy para 15 grados o algo así. No, digamos que con 10. Y vuelvo y comienzo el proceso. Entonces, margen requerido, menos el margen de fase original, que es lo que está guardado, 25.18. Lo ven aquí. Ahora más 10. Entonces, ejecutamos eso. 44.82. Claro, antes eran 39. Bueno, con eso hallamos el B. Entonces el B nos da 5.77. Perfecto. Un problema mayor que 1. Luego hallamos el menos 10 logaritmo de B para mirar cómo se va a dañar. Entonces, menos 10 logaritmo de B. 7.61 negativos en decibeles. Entonces nos vamos a solucionar esta ecuación. Ahora ya no es con menos 6.56, sino como con 7.61. Entonces, bueno, podríamos ocultar entonces los sistemas anteriores. Entonces quitemos, ya. Entonces antes era 639, ahora va a ser 761. Entonces aquí estoy resolviendo con el mouse esta ecuación, por decirlo de alguna manera. Bueno, 7.6, creo que es más o menos bueno, si no le empiezo a hacer zoom y luego ya el mouse da un poquito más, pero digamos que no hace falta. Entonces la solución de esta ecuación, la solución de esa ecuación es un omega, ¿de acuerdo? El omega entonces resulta ser 6.78. Claro, un poquito más lejos que el anterior. Miren que está un poquito más lejos nada más. 6.78. Entonces, ese va a ser el nuevo omega m. ¿De acuerdo? Esta frecuencia. Y encuentro de una vez el T2 despejándolo de esta ecuación. Entonces, vamos al código. Miramos el número para los decimales, 6.78.
Entonces ahora ponemos aquí 6.78. No fue mucho el cambio, faltaba muy poco. Entonces con ese 6.78, el T2 ahora da 0.061. Y hacemos la red y un nuevo bode ahí del compensador. Esta es nuestra nueva red, esta que está en morado. Tiene una campana un poco más alta que es de 44, casi 45 grados. Entonces ahora la idea es sumar la azul con la morada y ver cuál fue nuestro resultado. Entonces hacemos eso, ejecutamos esta parte y tenemos verde, el color verde será nuestro resultado. Entonces miren que sí, este punto se subió hasta por acá y nos dio la verde. Esta es la zona de frecuencia de cruce de ganancia. Y entonces la campana ya se movió hasta por acá, pero como le pusimos más campana, entonces el daño, la idea es que el daño fuera menor que el número que pusimos, que era 10. Esa es la iteración. Entonces miremos cuánto fue el resultado. 61.2. Bueno, bien, estuvo bastante bien. Claro, si le hubiera sumado 15 o 20 grados, pues seguramente estaría un poquito más pasado. Prefiero mantenerme cerca de los 60 por lo que ya hemos comentado de la robustez en contraposición con el desempeño. Bien, pero pues todo muy bien aquí, ¿no? 61.2 grados, hemos arreglado el margen de fase. Bien. Ahora revisemos un poco cómo quedó. Es decir, uno dice, ya la robustez ya lo logré. Entonces, con otro compensador logré la misma robustez que con la red de atraso. Pero ahora miremos entonces las otras consecuencias. El transitorio un poquito. Sería lo que nos falta por revisar. Entonces, aquí en este código de acá, pues tengo justamente la respuesta al paso. Luego que en este parte del LSIM tengo la respuesta a la rampa, que la dibujo en estos dos. Entonces, revisemos. Calcula el lazo cerrado y hacemos todo lo demás. Bien, entonces vamos a la respuesta al paso. Bien, entonces tenemos estos tres datos. Bien, es un transitorio bastante normal, bastante bueno, un sobrepico de 9.87, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí no estamos diseñando el sobrepico, pero ese es el resultado, es un resultado colateral con respecto a los márgenes de fase y de ganancia que tenemos. Espero que hayan podido hacer la actividad anterior y es que si aumentamos o disminuimos los márgenes, entonces estos datos se ven afectados. La idea es que encontremos que si disminuimos los márgenes de robustez, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para este mismo diseño, para la red de atraso, si hacemos, perdón, de adelanto, si hacemos la red de adelanto con unos márgenes más pequeños, esperaríamos más sobrepico y más oscilaciones. Eso hace cambiar entonces estos tres parámetros. En cambio, si usamos, digamos, la misma red de adelanto, pero la calculamos para unos márgenes mayores, esperamos menos sobrepico, menos oscilaciones y tal vez estemos un poquito más lentos. Pero pues no podemos dar el dato exacto de antemano, ¿no? Es el resultado, este es el resultado de conseguir esos márgenes. Entonces, un transitorio, digamos, bueno, normal. Y miremos entonces la respuesta a la rampa es esta. Para mirar el error, pues lo podemos restar. Creo que no se ve bien aquí. Que hay dos rampas. Esto ahí más o menos ya se empieza a notar. Luego la restamos una contra la otra y nos da el error de estado estacionario, ¿no? Entonces, claro, como escogimos 20 exactos, entonces nos da el 10%. Podríamos haber escogido un poquito más para que nos diera un poquito menos del 10%, pero pues no pasa nada. Bien. Entonces, bueno, pues hasta ahora, pues, digamos, logramos el ideal, o no el ideal, logramos el resultado que queríamos, que eran los márgenes de robustez. Voy a compararla con la red de atraso. Espero haber guardado los datos aquí en este, vamos a llamar esta red de aquí, para que podamos tener las comparaciones. Red de, llamémosla 1, C1. Bien. Y la de adelanto, entonces llamámosle la red 2.
Entonces red 2 está aquí calculada. Con eso hacemos la comparación ahí directa. Red 2. Perfecto. Y calculamos el feedback de ambas. Entonces el feedback de la 1 y el feedback de la red 2. Perfecto. Y ahora sí, entonces voy a dibujar aquí una nueva figura, el step de las dos. Bien, ahora sí vamos a tener comparación. Recuerden, la 1 es la de atraso. Entonces, sobre pico, selling time, rise time. Podemos que se vea un poquito más. Red de atraso, selling time, 17 segundos. Red de adelanto, 0.8. Sobre pico, 12. Red de adelanto, 9 casi. Tiempo de elevación. Entonces, como lo verán, el sobrepico está muy cerca de uno del otro, ¿no? De 9.9 a 12. Básicamente, más o menos, ¿no? No les puedo dar una cifra exacta, pero más o menos estos márgenes. 60 grados con 12 dBs, más o menos da este tipo de valores. Entonces, con los mismos márgenes, dan sobrepicos parecidos. Pero miren, red D, entonces esa parte dio similar. Ambos controladores lograron los mismos márgenes y dio un sobrepico similar. La cantidad de oscilaciones tampoco se aprecian demasiadas, entonces síntomas similares en ese sentido. Pero en cuanto a los tiempos, red de atraso, 17 segundos en tiempo de asentamiento, mientras la otra 0.8. Definitivamente es un sistema más rápido la red de adelanto. Miren, los dos tiempos son más rápidos que la red de atraso. Definitivamente esto es un síntoma de que la red de adelanto lo hace más rápido. La realidad es que sí, la red de adelanto suele hacer que el sistema sea más rápido. Luego la pregunta viene de por qué sucede eso. Y bueno, eso es bastante fácil de explicar. Entonces, el bode de K por C1 por G. Y recuerden, de lazo abierto, ¿no? Ojo, de GL. Tengo que hacer los bodes de GL. Entonces, K por C1 por G, K por C2 por G. Ahora sí. Stability margins. Bien. Entonces, la primera, recuerden, es la de C1. Fue la que le puse primero. Aquí está. Entonces, esa se aplicó una campana. La campana de atraso debe ser esta de acá, justamente. Y el margen de fase nos resultó, de, bueno, tengo que ponerlo, de 60.7 a una frecuencia de 0.89. Es la frecuencia de cruce de ganancia. El margen de fase de la red de adelanto nos dio 61.2 a una frecuencia de 6.8, que es la frecuencia de cruce de ganancia. ¿De acuerdo? Claro, recuerden que cuando usamos la red de atraso, lo que hizo fue poner el margen de fase un poquito más atrás, donde era más amplio, para lo cual tuvo que atenuarse la parte azul y mover la frecuencia de cruce de ganancia para atrás. Ahí está el punto clave. Mover la frecuencia de cruce de ganancia para atrás. Mientras que cuando usamos la red de adelanto, usamos una campana que luego amplificó un poco este bode y movió la frecuencia de cruce de ganancia para adelante. Y recuerden que habíamos dicho, entre más grande sea la frecuencia de cruce de ganancia, mayor es el ancho de banda. Y luego vienen las consecuencias del ancho de banda. Si el ancho de banda es más grande, tenemos sistemas más rápidos. Ok, entonces por naturaleza de sintonización, la red de adelanto hace sistemas más rápidos porque tiene la frecuencia de cruce de ganancia más grande que una red de atraso con los mismos márgenes. ¿De acuerdo? Y entonces miren algo que es también interesante, una conclusión interesante. Logramos los mismos márgenes con dos controladores diferentes y se lograron
respuestas transitorias diferentes en cuanto a rapidez. O sea, los mismos márgenes y un sistema era más rápido que el otro. Entonces a uno le queda la duda. ¿Habrá otro sistema, otro controlador que yo pueda encontrar que tenga los mismos márgenes que quiero, pero incluso sea más rápido? Pues es posible que sí. Cuando empezamos a hacer esas preguntas, entonces, o cuando uno empieza a hacer las preguntas, es que termina encaminado a estudiar control robusto, a lograr márgenes de robustez con ciertos desempeños que uno quiere y a darle forma a los bodes. Entonces uno ya coge funciones de transferencia de controladores mucho más grandes para poner muchos más polos y ceros y lograr darle forma a los bodes que uno quiera, digamos casi que milimétricamente en todas las zonas para lograr los resultados que uno quiere. Pero bueno, eso es parte de la teoría de control robusto, ¿no? Estos son los primeros pasos. A esto le llamaron desde el comienzo, aunque ya hay muchas variaciones, le llamaron loop shaping. Pues porque loop se refiere a la función de lazo, y shaping se refiere un poco a que le estamos dando forma al bode de la función de lazo. Pero bueno, esa técnica luego derivó en otras y ese nombre está reservado para ciertas técnicas. Entonces, pero ese es el loop shaping más básico que hay, digamos, sería este. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es muy interesante de esto, entonces eso, recuerden, que podemos con diferentes controladores lograr los mismos márgenes, por ejemplo, los mismos márgenes, pero otros resultados en transitorio y en desempeño. Entonces, unos márgenes no atan a un resultado en desempeño. Entonces uno queda buscando si hay un controlador que le dé lo mejor. Y miren que lo único que tenemos en el controlador es un polo y un cero, ya sea red de trazo, ¿verdad? O red de adelanto. Solo estamos manejando un polo y un cero. Claro, luego la idea sería, bueno, ¿y qué pasa si agregamos otro polo y otro cero? Sí, esos procedimientos son cercanos. Entonces les voy a dejar una lectura que espero que revisen, que es, hay una combinación de red de atraso con red de adelanto para lograr los diseños. ¿Y para qué se usaba? Bueno, ya les comenté que la red de adelanto a veces no logra el diseño porque uno itera y siempre se daña más de lo que uno espera y no logra el diseño. Cuando pasa eso, uno puede, generalmente es el momento en el que uno hace una combinación entre red de atraso y red de adelanto. Hace un compensador que tiene las dos multiplicadas. ¿De acuerdo? Entonces, hereda un poco el procedimiento de aquí con un pedacito del procedimiento de acá. Pero eso se los voy a dejar en una lectura, en un PDF, ya está puesto de por sí en el muro, que se llama red atraso-adelanto. ¿De acuerdo? Entonces ahí van a poder leer sobre esa combinación. Y luego siguen más cosas, ¿no? Es decir, empieza toda la teoría de cómo agregar más cosas. Pero dense cuenta que uno parte, y esa es la idea básica, de una plantilla de un bode, ¿no? Es decir, para este controlador yo tengo un poco cómo es ese bode. Y basado en cómo es ese dibujo del bode, entonces puedo empezar a sumárselo al bode de la planta. Por ejemplo, esto se puede parecer a un control PI. Por ejemplo, si este 1 no estuviera aquí, eso era un control PI. También se puede parecer a un control PD. Y entonces empezaron a sacar procedimientos adicionales, modificando los procedimientos de estos para hacer sintonizaciones de PDs y PIs y estas cosas. Bueno, pero pues ahí sigue y sigue la historia y todo esto, y luego control robusto y las técnicas más avanzadas con una matemática un poco superior. Y ahí viene todo el desarrollo de esta teoría. Entonces, pero nosotros lo vamos a dejar básicamente hasta estos recorridos que son, digamos, más o menos simples, pero que encajan en lo que necesitamos hacer y comprender. Darle márgenes de robustez a un controlador, ¿de acuerdo? Y ver cómo eso pelea un poco, o se tiene que hacer el balance entre robustez y desempeño de una manera no muy tecnificada, pero simple, ¿no? Aumentar o disminuir los márgenes para ver qué se consigue. Bien. Entonces nosotros, digamos que con la idea de hoy cerramos un poquito lo que es el diseño en la frecuencia.